En esta ocasión vamos a hablar sobre los equipos de medición usados en la empresa alimentaria. Pero debemos conocer que existen gran variedad de equipos e instrumentos de medición que se emplean en diferentes campos como la física, la química o la industria. Estos se utilizan para medir diferentes magnitudes físicas como es la longitud, el tiempo, también la velocidad, la masa, la temperatura, entre otras, ¿no? Independientemente de la magnitud a medir y el modo de medición, deben poseer dos características esenciales que son una alta precisión y sensibilidad. Ahora, los equipos de medición son los procesos que nos permiten obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Como las unidades de medidas, se utilizarían objetos y sucesos previamente establecidos que serían los estándares o patrones, y la medición resultante es un número que se da entre la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Pero estos instrumentos de medida son el medio por el que se hace esta lógica de conversión. La acción que se realiza para obtener los datos es medir, y todo el proceso de comparación obtenido con los patrones definidos se conoce como medición. Ahora está. Los instrumentos que se utilizan para medir son de gran variedad y con diferentes magnitudes físicas, desde ya sean los sencillos como son las reglas y los cronómetros hasta los microscopios electrónicos o aceleradores de partículas. Por ejemplo, para medir masa existe la balanza, la báscula y el espectrómetro de masa. Ahora, para medir tiempo ya se utilizaría cronómetro, línea de tiempo, reloj anatómico. Otros instrumentos para medir longitud ya es cinta métrica, regla graduada o un reloj comparador. Cuando se necesita medir ángulos es un transportador, como también clinómetros. Ya instrumentos para medir temperatura, se puede usar los termómetros, el pirómetro, el barómetro, de acuerdo a las condiciones de la industria, lo que se necesite medir. Ya lo que es medir la velocidad, los velocímetros o los tacómetros. En sí, para cada propiedad, ya sea eléctrica, volumen, masa, existe un instrumento acorde a lo que se necesitan los estándares de medición. Ahora vamos a hablar de manera muy específica sobre tres instrumentos que se usan en la industria McDulces, que son la balanza, el manómetro y la termocupla. Empecemos por la balanza. La balanza es el equipo que se utiliza para dar a conocer la masa de un cuerpo. Los dispositivos más tradicionales tienen mayor exactitud en cuanto al rango de medida, tanto en kilogramos como en gramos. Hay también balanzas más especializadas que son usadas en laboratorios y se puede obtener incluso medidas en miligramos. El uso en su campo científico logra un alto control de calidad para realizar mezclas proporcionales para determinadas densidades y pesos. El funcionamiento de las diversas balanzas en composición se da por el procedimiento muy diferente un tipo de otra, y todas responden a los principios de funcionamiento. Las balanzas mecánicas las componen
las balanzas de pesa deslizante, también la balanza analítica, la balanza de resorte o de sustitución. Por ejemplo, el funcionamiento de la balanza de pesa deslizante se da a partir de dos masas conocidas que se desplazan sobre las escalas. ¿Cómo así? Sería entonces, se coloca una masa desconocida sobre una bandeja y se desliza de acuerdo a la graduación y a la macro o micrograduación, hasta que se logra obtener un equilibrio, lo cual esto nos indicará el peso que buscamos, que necesitamos. Por otra parte, las balanzas electrónicas, aunque difieren de los modelos, involucran tres elementos esenciales. Pues primero que todo, la masa que se quiere pesar tiene que colocarse en el platillo de pesaje, el cual va a ejercer presión a través de las guías y las placas que hay de apoyo en ella. 2. Que la celda de carga que genera una señal de salida equivalente a la fuerza de carga que se da por voltaje. 3. El circuito electrónico finalmente arroja el resultado del peso en forma digital, a diferencia de las mecánicas. Cuando se desea medir la masa de un objeto con precisión, este instrumento de medición tiene que ser muy apropiado, lo cual es una balanza. Es recomendable hacer algunos tips para obtener una medición pues muy apropiada, que serían: 1. Procurar siempre usar el mismo instrumento. 2. Realizar la medición en el mismo lugar. 3. Asegurarse de que la balanza siempre esté calibrada. Y 4. El mínimo detalle puede influir en el cambio del resultado del mismo cuerpo, entonces uno tiene que tener en cuenta estos tips a la hora de hacer las medidas y el peso. En el proceso de producción de maltulces, estas balanzas electrónicas se usan para la dosificación de algunos productos. Pero debemos recordar qué son las balanzas electrónicas. Pues estas son las que utilizan una bandeja y sobre esta bandeja se coloca lo que se desea pesar. Esta masa o cuerpo ejerce una presión sobre las guías que tiene o las palancas y apoyos, y esto permite dar un resultado de pesaje en forma digital. Como es un instrumento de medición exacta por excelencia, existen factores que pueden variar el resultado del pesaje. Y por eso es recomendable siempre mantenerla sobre la misma superficie, también evitar los golpes y tener un estricto control de la calibración de estos equipos para asegurar que las cantidades de la materia prima pesada y o de las dosificaciones que se hagan de los dulces sea la correcta. Bueno, continuamos ahora con el manómetro, que es otro de los instrumentos de medición que se usa ya en la empresa por el sistema de agua y las calderas que utilizan para el uso del vapor y la esterilización de algunos utensilios, también como la preparación o el cocimiento de las materias primas, ya que se utiliza un sistema como de vapor, o mejor dicho, sistema de baño de María, pero con vapor. Bueno, conozcamos un poco más qué es el manómetro. Sabemos que es un instrumento utilizado para medir la presión de diferentes fluidos o gases que se encuentran dentro de recipientes o envases cerrados. También está definido como indicador analógico para medir la presión de una sustancia, ya sea gaseosa o líquida, ya como por ejemplo el aire, el agua o el aceite. Como el valor de referencia es la presión atmosférica, la presión manométrica arroja un resultado que puede estar por encima o por debajo de
del valor de referencia. Y como los fluidos al encontrarse en un recipiente generalmente tienen una presión absoluta distinta a la presión atmosférica. La diferencia de estas presiones es lo que realmente mide el manómetro. ¿Cómo funciona en sí el manómetro? El funcionamiento básico de este se basa en el tubo de Porton, que sería un tubo enrollado donde un extremo está cerrado y el otro conecta el fluido al cual se le desea medir la presión. Este fluido, al ingresar al tubo, genera una fuerza que hace que el tubo empiece a desenrollar. Este movimiento, al desenrollarse, el tubo hace mover una aguja y esta aguja indica el valor de presión, lo cual posee el fluido en una escala adecuada. Las partes de un manómetro son el muelle tubular, que es el tubo enrollado por donde pasa el fluido, el tirante, que es un dispositivo que tira al mecanismo cuando el muelle se extiende o se contrae. Ahora, el mecanismo es el encargado de transformar la fuerza que el tirante ejerce en el movimiento de la aguja, y la aguja pues muestra el valor de la presión que ya habíamos mencionado. Y la esfera contiene los componentes anteriormente mencionados. Las aplicaciones de este manómetro se pueden encontrar, como dije, en muchas cosas, en muchas aplicaciones se puede usar. Siempre que sea necesario medir la presión, habrá un manómetro. Y algunas de las aplicaciones para este uso del manómetro, algunos serían los infladores de neumáticos para autos, también las garrafas de gas, las tuberías domésticas, las calderas, como en este caso en la industria McDulces, y otras aplicaciones industriales también en cuanto a la presión de fluidos en los procesos de producción, para saber en qué momento la presión de fluido es crítico. También nos podemos confundir en cuanto a lo que es un manómetro y barómetro, por lo que la diferencia radica básicamente que una mide presión de recipientes cerrados y la otra mide la presión atmosférica o en recipientes abiertos. Y ahora otro instrumento de medición que se utiliza en el proceso de los dulces es la termocupla, que es el sensor de temperatura que se usa en la industria. Ahora otro instrumento de medición en la industria es la termocupla o termopar, lo que es un transductor que se forma al unir dos metales distintos para que así se produzca una diferencia de potencial, lo que es en función de la diferencia de la temperatura entre uno de sus extremos, que ya sería el punto caliente, y el otro llamado como el punto frío. Este dispositivo sirve como transductor, o sea que traduce el tipo de señal en otra. Normalmente pues se conoce como un sensor de temperatura, y pues este dispositivo genera y transmite una señal eléctrica, la cual es proporcional a la temperatura que se va a encontrar en el medio. Este instrumento de medición es usado cuando se está preparando el cocimiento de las materias primas para la elaboración de los productos. Cuando tienen la temperatura adecuada, pues ya se procede a usar la materia prima cocinada. En cuanto ya a los métodos de calibración empleados dentro de la empresa, se contrata a un agente externo que es el que hace las verificaciones correspondientes de calibración y verificación, siempre ejecutado y supervisado por el supervisor de
calidad, que es un ingeniero químico que se encarga al respecto de las mediciones y mantenimientos de los equipos de medición. Ahora, las consecuencias de una falta de calibración y mantenimiento de los equipos de medición es que al descuidar la calibración puede desembocar en una parada de producción o en un periodo de inactividad de una máquina no previsto. También en problemas de calidad de los productos y procesos o incluso en una retirada y modificación del producto, lo cual sería muy grave y afectaría económicamente a la empresa. Sigue siendo la calibración de gran importancia, especialmente viendo desde el punto de vista de la seguridad de producción y la calidad final del producto, ya que la calibración tiene como objetivo garantizar la desviación mínima de los instrumentos de medición, ya que estos instrumentos, a medida que se pasa el tiempo, se desvían y pierden su capacidad de proporcionar mediciones precisas. Por lo consiguiente, es necesario siempre mantener calibrados los equipos en intervalos apropiados de acuerdo al funcionamiento y utilidad en los procesos. Y se debe tener muy presente que así un sensor de los equipos de medición haya sido cambiado, tiene de todas maneras que calibrarse y verificarse. Bueno, eso es todo. Espero que hayan comprendido un poco sobre los equipos de medición. Muchas gracias.